Dice debido al aumento de la iniquidad. Mira esto. Ahora vemos aquí en la Arca Fernández y nos dice, será tanta la maldad reinante. Entonces la maldad nos deja ver que también tiene una ligadura, como dice aquí, con la maldad. La maldad tiene la manera o la forma de la iniquidad, que eso es lo que a hoy, hermanos, nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo acontecimientos de los últimos tiempos. Sigue diciendo después la palabra de Dios, pero el que se mantenga firme, versículo 13, el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará por todo el mundo, para que todas las naciones conozcan. Entonces llegará el fin. Pero vemos cómo antes de que llegue el fin, una de las cosas que más se van a manifestar es la iniquidad, es la maldad. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo es que si vemos lo contrario de la iniquidad y de la maldad, es ser justo. Es nosotros presentarnos ya no con maldad hacia con el Señor, sino en una atmósfera de justo. ¿Por qué? Por su bendita misericordia de Él. Él siempre, hermanos, va a estar hablando a nuestra vida, siempre va a estar hablando a nuestro oído acerca de la justicia de Dios, acerca de que cada uno de nosotros tenemos que poder ser justos delante de Dios. La Biblia, hermanos, nos deja ver con una claridad que nosotros no vamos a ser justos por nosotros mismos. Aunque muchos de nosotros nos creemos justos y caminamos como justos, pero cuando somos puestos a la luz de Dios, lo que nosotros pensábamos ser ya no es. Entonces nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la luz de Dios para ver nosotros si hemos alcanzado a poder nosotros ser justos delante de Dios. Porque veamos cómo es que la Biblia, hermanos, vamos a ver ahora el nombre del tema, dice que es la firmeza del justo. Pero cuando leemos el primer versículo, que es el capítulo 7 del libro de los Salmos, versículo 9, en la Biblia Oso, o más bien Siglo de Oro, dice, terminé ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahí podemos ver, hermanos, cómo la Biblia, hermanos, nos deja ver ahí que el poder establecer el Señor al justo, dice que también la palabra establecer quiere decir ordenar. Vayamos entendiendo esto, hermanos, porque no nada más es de querer ser justo y ya. El ser justo te lleva el Señor a través de un proceso donde Él es el que va a ver a través, como dice esta versión, que Él ve, ¿verdad? A través de la mente, o más bien prueba tu mente, prueba tu corazón, y Él ve si hay justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entendemos, amados hermanos, el poder, o más bien la palabra ser justo delante de Dios, es cuando nosotros comenzamos a sentir en nuestro interior el deseo de alcanzar a ser justo. Cuando nosotros entendemos este propósito, lo que Dios viene a hacer a nosotros es que haya una necesidad. Porque dice la Biblia, en Mateo leíamos que por causa de la maldad, por causa de la iniquidad, por causa, decía la Arcas Fernández, por causa del reinado de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Entonces quiere decir que lo contrario, hermano, siempre va a estar ahí en tu vida. Cuando tú quieres ser justo, va a haber maldad persiguiéndote. ¿Para qué? Para que puedas ser el que reine tu corazón. Y cuando nosotros vemos aquí, hermanos, a través de la palabra, cómo es que el Señor lo que quiere hacer es establecer. Vemos ahí otro versículo que es el mismo, pero en esta que es Dios habla hoy. Y dice así, Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos. Mira cómo este versículo nos deja ver más claro que aquel que cree ser justo tiene que ser pasado
por una prueba de parte de Dios para ver si realmente ha alcanzado esta estatura de ser justo delante de Dios. Porque dice este versículo que Él examina los pensamientos. Yo te decía hace un momento que nosotros a veces creemos ser justos y caminamos creyendo que somos justos, pero cuando Dios nos pasa a poder ver qué es lo que hay en nuestro corazón, muchas de las veces no pasamos la prueba. Pero tú vas a ser justo conforme a la voluntad de Dios. Tú vas a caminar y en tu corazón va a existir el deseo de alcanzar a ser justo conforme a la voluntad de Dios por lo que Dios ponga en tu corazón. Porque veíamos hace un momento el primer versículo, hermanos, que yo les leí, y dice ahí que dice, termina ahora la maldad de los malvados. Tiene que haber un tiempo en el cual Dios va a hacer que la maldad de los malvados sea terminada. Entonces, cuando ese tiempo venga, dice que va a venir el tiempo de establecer al justo. Y yo te decía que esta palabra establecer quiere decir ordenar. Entonces nosotros, amados hermanos, estamos en ese camino. Estamos en ese proceso de alcanzar a ser justos, porque el poder ser justo dice que el Señor es el quien nos va a establecer. ¿Qué quiere decir cuando el Señor habla establecer? Ordenar. Y cuando tú te ordenas de acuerdo a lo que Dios habla a tu corazón, decía el siguiente versículo que Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos, pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre, mira lo que dice aquí, al hombre honrado, que también quiere decir justo, es un sinónimo de justo, manténlo firme. Entonces va a haber un tiempo en el cual el Señor, en los tiempos finales, va a hacer que la maldad de los malvados sea acabada. Pero ahí es donde al justo Él lo va a afirmar. Al justo Él lo va a poner, o más bien Dios se va a poner a favor del justo en ese tiempo, y ahí es donde muchos de nosotros vamos a ver realmente si hemos sido justos delante de Dios. Ahora, este versículo dice, pero al hombre honrado, y mira también lo que quiere decir esta palabra honrado. La palabra honrado dice que es dirigiéndose a una persona, sea hombre o mujer, y dice que actúa. La palabra honrado quiere decir que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena. Entonces, si vemos que la palabra justo, como dice aquí también la palabra honrado, quiere decir que tú seas aquella persona que respete y que tengas, o como dice aquí, que hagas y cumplas el deber de acuerdo a lo moral, de acuerdo a lo que hay en tu mente, de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que te va a ti a llevar a ser justo día con día, porque ya no vas a ser conforme a lo que tú quieres como ser humano. Porque cuando tú comienzas a ser honrado y comienzas a ser justo delante de Dios, quiere decir que entonces lo que tú vas a hacer es poner tu vida, tu corazón y tu mente delante de Dios, y entonces Dios es el que va a empezar a encaminarte en ese camino de honradez. Y ahí es cuando nosotros tenemos el tiempo para honrar a Dios, pero también tenemos tiempo para hacer lo que Dios nos permite hacer. Entonces nosotros vamos a tener que caminar por ese camino, creyendo que el Señor, cuando nosotros somos obedientes, Dios va a estar a favor de nosotros. Y su justicia va a estar a favor de nosotros, su mano va a estar a favor de nosotros. Y todo lo que tú hagas, dice la Biblia, entonces prosperará. Entonces Dios lo que va a hacer, hermano, es de que tú seas bendecido, que tú seas próspero. Hermanos, ¿cuándo va a hacer eso? En los tiempos más difíciles. En los tiempos finales que nos ha tocado vivir, aquí es cuando Dios te va a mostrar su mano poderosa. ¿Por qué? Porque Él va a ver que hay justicia en ti. Él va a ver que tú estás caminando siendo justo delante de Él. Él va a saber que tú estás caminando con honradez, respetando, ¿verdad? Respetando en este caso nosotros como hijos de Dios, respetando a nuestro Padre Celestial y dándole honra al Señor, la honra que merece. Entonces eso nosotros lo vamos a ir aprendiendo, eso lo vamos a ir nosotros conociendo, hermanos, y lo vamos a ir día con día aprendiendo. Génesis 18, vamos a ver este ejemplo.
Porque este ejemplo, la Biblia nos deja ver en Génesis 18, vamos a leer desde el versículo 16, y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira, veamos esto, porque esta es una promesa que Dios le envió a Abraham. Cuando tú y yo, amados hermanos, comenzamos a ver a través de la Biblia que lo que Dios está haciendo aquí es no darle a conocer a Abraham lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel cuando el Señor vio que estaban haciendo cosas malas, cuando el Señor vio que había maldad en él. Dice aquí la Biblia que el Señor no le dio a saber lo que él iba a hacer. Y dice que no le dio a saber a Abraham lo que iba a hacer, porque él se acordó de esta promesa. Se acordó, mira, de esta promesa. Déjame ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Génesis, capítulo 18. Bueno, vamos a cambiar aquí porque esta no lo da aquí. Génesis 18. Aquí está. Versículo 16 en adelante vamos a leer. Versículo 17 dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Mira lo que Dios sabía acerca de lo que él había hablado de Abraham. El Señor cuando en el versículo 18 hace mención y dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que el Señor había hablado acerca de Abraham. A Abraham le tocó en un tiempo poder estar al frente del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que era agradable al Señor. Y el Señor había visto, Dios había visto lo que aquel pueblo estaba en la maldad que estaba caminando. Él llegó en un tiempo en el cual dijo, no voy a mencionar a Abraham lo que yo voy a hacer, pero yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, amados hermanos, siempre se tiene que cumplir. Cuando tú y yo estamos caminando creyendo que somos justos, pero estamos permitiendo que la maldad comience a reinarnos, entonces Dios tiene que venir a enfrentarte. Dios tiene que venirte a hacer ver que no estás caminando siendo justo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en poder nosotros caminar creyendo que somos justos cuando no somos justos. El que tú seas justo, el único que lo puede determinar es Dios, porque nadie puede decir que es justo delante de Dios mientras esté en la tierra. Porque va a llegar el momento en donde Dios va a tener que determinar si tú o yo o todos los que conocemos del Señor somos justos. Pero te vuelvo a repetir que eso el Señor lo va a mostrar en los tiempos finales. Todo aquel que en los tiempos finales sea favorecido por Dios, sea bendecido por Dios, tenga la mano de Dios a favor de él, vamos a darnos cuenta que son justos delante de Dios. Pero va a haber muchos que no van a ser justos. Y entonces Dios lo que va a hacer por misericordia va a hacer que haya un tiempo de arrepentimiento, que haya un tiempo en el cual el Señor pueda obrar en sus corazones y que ese tiempo no sea demasiado tarde antes de su venida, para que todos aquellos que el Señor ha salvado por su sangre preciosa puedan ser arrebatados en el tiempo final del Señor. Y después sigue diciendo en el versículo 19, porque yo lo he escogido. Está hablando el Señor acerca de Abraham. Y dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, esta es una promesa, hermanos. Iglesia, esta es una promesa que Dios envió a través o más bien esta promesa envió esas palabras para que se cumplieran en Abraham. Y mira cómo es Dios cuando Dios envía una palabra a tu vida, cuando Dios hace un pacto contigo y tú pactas con Dios, Él promete no violar ese pacto.
Él promete siempre cuidarte, siempre mantenerte, pero no nada más para que seas tú bendecido, sino para que sean todas tus generaciones bendecidas junto contigo. Y aquí la importancia que nosotros, amados hermanos, debemos tener es que como padres, los que somos padres y los que estamos haciendo la función como padres o madres, qué importante es poder enseñarles a nuestros hijos acerca de ser justo delante de Dios. Qué interesante es que nosotros, amados hermanos, como padres podamos tener a nuestros hijos esa enseñanza. De no enseñarles a mentir, aunque sean mentiras piadosas, a mentiras pequeñas, no enseñarles a mentir, sino enseñarles lo que realmente es lo que le agrada a Dios, siendo justo. Porque esa es una semilla que tú estás poniendo en tus generaciones para que el día de mañana, cuando ellos tengan la oportunidad de mostrar esa semilla, no se puedan arrepentirse de ser justos delante de Dios. Y después sigue diciendo en el versículo 20, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Mira esto, hermanos. Qué difícil es ver que aunque el Señor veía a Sodoma y Gomorra clamando y levantando un clamor, muchas veces nuestro clamor no va a ser respondido por el Señor por causa de la maldad que puede existir en nuestro corazón. La justicia de Dios siempre se nos ha enseñado. El caminar delante de Dios siempre se nos ha enseñado desde que hemos nosotros recibido al Señor en nuestro corazón. Desde ese momento el Señor comenzó a revelarnos y a darnos sus leyes para que nosotros no nos desviáramos de la justicia de Dios. Y vemos aquí cómo es que el Señor dice, iba a descender ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, dice ahí, lo sabré, dice el Señor. Ahora mira esto. Dice esta versión, bajaré, nueva traducción viviente, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. O sea, lo que Dios quería es percatarse realmente cuán grande era la maldad en el pueblo cuando Sodoma y Gomorra. Pero el Señor, hermano, Él dice ahí, porque dice, es lo que yo quiero saberlo porque lo he oído, pero no lo he visto. Entonces, lo que nos deja ver aquí es que el Señor siempre, amados hermanos, va a enfrentarnos cuando nosotros estamos haciendo mal, pero va a estar a favor de nosotros cuando nosotros estamos haciendo bien y caminando, siendo justos delante de Dios. Hay dos cosas diferentes. El Señor te va a enfrentar para hacerte ver tu pecado y tu maldad, pero va a favorecerte cuando tú estás caminando siendo justo. Y aquí de nosotros depende si quieres que Dios te enfrente o quieres que Dios te favorezca. Pero lo que Dios tiene que hacer es descender, bajar y ver lo que hay en tu corazón. Por eso el primer verso que leíamos dice que Él conoce nuestros pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y después sigue diciendo en el versículo 22, los otros 3 hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Mira lo que hace la pregunta a Abraham, preguntándole a Dios y diciéndole, oye Señor, ¿tú vas a destruir tanto al justo como al malvado? Y yo creo que ahí el Señor sabía que de la manera como contestarle a Abraham, y le dice, muy bien, no te voy a, porque recordemos que en los versículos primeros que leímos en este capítulo, dijo el Señor, no voy a mostrarle a Abraham lo que yo voy a hacer. Entonces lo que hizo el Señor es sobrellevarlo. No le dijo, mira, el pueblo es pecador, el pueblo ya se dejó contaminar por las leyes y por las enseñanzas de Sodoma y de Gomorra. No lo dijo el Señor de esa manera, porque si no, entonces ahí el culpable tendría que ser Abraham. Sino le dijo, ok, no le voy a decir, no le voy a mostrar, pero entonces lo voy a hacer de esta manera. Y le dice a Abraham, se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Después dice, supongamos, en el 24, que encuentras
50 personas justas en la ciudad. Comenzó con 50 personas justas. Y él creía, hermanos, lo que tú y yo a veces creemos que somos justos. Pero Dios tiene que determinar, Dios tiene que ver y Dios tiene que venir a ver lo que hay en nuestro corazón. Y dice que lo que hizo aquí Abraham es, le dijo, mira, Señor, supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Y le dice, aún así destruirías y no la perdonarás por causa de los justos. Y el Señor no fue determinante y no le dijo, mira, la ciudad de Sodoma y Gomorra son pecadores todos y con todos voy a finalizar. No, dijo el Señor, muy bien. Versículo 25, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Hermano, el pensamiento de Abraham aquí era como el que a veces tú y yo tenemos, que a veces nosotros haciendo maldad todavía pensamos ser justos. Y todavía pensamos nosotros tener un lugar de justos. Pero ahí es cuando entra Dios. Y comienza Dios, como te decía hace un momento, te enfrenta o te favorece. Y después dice, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Eso es lo que le decía a Abraham. Sin duda, tú no harías eso. Ahí tenía un consuelo Abraham, decía, yo sé que de estos tiene que salir un justo por lo menos, y comenzó con 50. Y después dice ahí, sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? O sea, ¿con quién estaba hablando Abraham, hermanos? Estaba hablando con el Señor de señores. Y dice la Biblia que justicia y verdad son los cimientos de su trono. Entonces no habría por qué estarle pidiendo a él lo que tendría que haber hecho. Y después le dice en el 26, y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Ya le tomó esa palabra, le dijo, ok, yo si encuentro 50, está bien, los voy a perdonar. Pero después le dice en el 27, entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decirte algo, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Otra vez le dice, supongamos que hubiera solo 45, comenzó con 50 y el Señor le dijo, ok, voy a tomarte la palabra, si encuentro alguno justo de esos 50, voy a perdonar a todos. Entonces ahí Abraham dijo, creo que no hay alguno de esos 50. Bueno, vamos a rebajarle a 45 y aquí le dice, 45 justos, dice, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50, o sea, ya quiso comenzar él a hacer un trueque con el Señor y empezó a decirle, hermanos, sabemos que Dios es Dios, Él no viene a intercambiar nada, Él no viene a hacer trueque con nadie, Él viene a cumplir su justicia, y todo aquel que ha pecado tiene que pagar por causa del pecado, todo aquel que ha sido justo tiene que recibir bendición de parte de Dios por ser justo delante de Dios. Con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar, hermanos. Entonces dice ahí, destruirás toda la ciudad aunque falten 5. El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Después dice el 29, entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Versículo 30, por favor, no te enojes, mi Señor. Le dijo a Abraham, no te enojes, permíteme seguir hablando. Hermano, mira, qué oportunidad tenía Abraham de presentarse al Señor. El Señor no tocó a Abraham, porque él había sido escogido para ser bendecido con todas sus generaciones. Cuando Dios te escoge para ser bendecido, amada iglesia, el Señor no va a tocar si tú estás tratando de ser justo delante de Dios. Después vemos aquí que dice, supongamos que encontrarás solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30
Si encuentro 30, versículo 31, entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de los 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo. Si hablo una vez más, y si hubiera tan solo 10. Y el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham dice que regresó a su carpa. Al anochecer los dos ángeles, versículo 19:1, llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Después vemos ahí más adelante que viene el tiempo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo es que había un hombre llamado Abraham que estaba intercediendo? Hermano, esto tenemos que poderlo ver nosotros. Porque hay intercesiones que nosotros podemos hacer, pero que Dios no puede hacer nada. Porque en las personas que hemos intercedido no ha encontrado Él ser justo delante de Dios. Nosotros aquí podemos ver, hermanos, cómo es que el Señor comenzó Él a dar la oportunidad a Abraham de comenzar con 50 y de bajar hasta 10. Y él tenía esa tarea de estar clamándole al Señor y estar hablando con el Señor para interceder primero por los 50 hasta llegar a 10. Y como no halló, entonces el Señor ya no quiso hablar con él. Ya después vemos en el capítulo 19 y después de eso vino la salvación a Lot y comenzamos a ver ahí hasta que viene la destrucción a Sodoma y Gomorra. ¿Esto qué nos hace ver, amados hermanos? Que la Biblia entonces nos deja ver con claridad que muchos de los cuales el ejemplo que acabamos de tomar a través de esta cita bíblica no eran justos delante de Dios y muchos tenían el conocimiento, muchos sabían quién era Dios, muchos tenían en su corazón el saber quién era Dios, pero no muchos de ellos hacían lo justo delante de Dios. Vemos que en el primer versículo que les leí de Mateo, dice la Biblia que por causa de la maldad reinante en los últimos tiempos. Entonces quiere decir que la maldad va a venir a reinar sobre los corazones, aún de los que algún día fueron justos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que esa situación no surja en nosotros? Veamos lo que aquí puse yo. El Señor dará a Abraham una oportunidad para interceder ante él. Le muestra la razón de su conducta. Considérese como parte muy brillante del carácter y ejemplo de Abraham, que él no solo oraba con su familia, sino que ponía mucho cuidado en enseñarlos y en dirigirlos bien. Abraham les enseñó a ser serios y devotos para adorar a Dios y a ser honestos en sus tratos con todos los hombres. Cuán pocas son las personas a las que tal carácter se da en nuestra época. A través de lo que aquí podemos ver, hermanos, vemos que entonces el ser justo, el ordenar nuestra vida, nos da un carácter para poder enfrentar estos tiempos y no perder el ser justos delante de Dios por causa de la maldad reinante en este tiempo. El carácter que tú y yo necesitamos es un carácter que viene de parte de Dios y que ese carácter que Dios quiere darte es para enfrentar estos tiempos finales, pero sin perder el poder ser tú justo delante de Dios. Ese es el carácter que Dios a hoy nos está dando. Es el carácter que Dios a hoy está regalando, hermanos, a cada uno de nosotros. Porque estamos viendo, hermanos, que la situación a hoy se está agravando, está llegando a una situación difícil. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos, como así los dice, hermanos, y una vez más, porque ya se los dije una vez, esto es un proceso que Dios nos permite de papeleo nada más, porque el tiempo de su venida está cerca. Y Dios nos está dando la oportunidad que muchos volvamos nuestro rostro al Señor para volver a ser justos delante de Él, porque después de su venida ya no va a haber oportunidad más.
Después de su venida, hermanos, muchos ya no van a tener esa oportunidad que a lo mejor tuvimos en muchos años, en muchos mensajes y de muchas personas que se te predicó. No tomaste el poder ser justo delante de Dios, pero a hoy Dios lo está volviendo a hacer. A hoy Dios está haciendo otra vez por su misericordia, haciendo que los que algún día fueron justos y que hoy están reinados o están siendo reinados en el corazón por la maldad, vuelvan otra vez su rostro al Señor para caminar en el camino de la justicia de Dios. Salmo 25:14 dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Mira cómo esto nos deja ver, hermanos, en este Salmo 25, que los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Esta otra Biblia, que es la Biblia Arthur, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces veamos estos dos versículos, porque estamos hablando acerca de ser justos delante de Dios. Y el ser justo, lo que va a hacer Dios es ordenarnos, porque eso es lo que decía en los primeros versículos que leímos. El ser justo nos va a llevar a ordenar. El ser justo, hermano, nos va a dar a nosotros el poder conocer, el dar el Señor a conocernos, dice ahí, el pacto. Y vemos en el siguiente versículo, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces el que tú comiences a ser justo, hermano, es el que Dios comience a darte a conocer. Y a hoy lo está dando a conocer de muchas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que a todos nosotros se nos ha dado a conocer. Mira, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, hermanos, creo que lo que Dios está haciendo, hermanos, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y dice que hoy lo está haciendo, lo ha hablado de muchas maneras, dice ahí, de muchas formas, en muchas ocasiones. Si vemos ahí, hermano, este versículo 1, en diferentes versiones, dice que el Señor lo ha hecho en muchas ocasiones, lo ha hecho fragmentariamente, lo ha hecho, hermano, de varias maneras, de diferentes formas. O sea, lo que Dios ha estado haciendo, hermano, te lo voy a decir de esta manera: Él ha estado buscando cómo hablar a nuestra vida, cómo hablar a nuestro corazón para que nosotros no perdamos ser justos delante de Él. Y Él busca todo tipo de forma, todo tipo de manera, y lo que el Señor está haciendo, amada iglesia, es que lo va a seguir haciendo. Porque recordemos que Él es un Dios misericordioso. Recordemos que Él es un Dios bondadoso. Recordemos que Él, aunque vea la maldad sobre esta tierra, aunque vea la maldad sobre este mundo, el Señor va a cumplir su pacto a los que en verdad se les ha revelado, como dice este versículo que leíamos, su pacto. Hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hay un pacto que el Señor ha hecho con los que han recibido al Señor en su corazón. Y ese pacto no puede ser violado. Ese pacto, amada iglesia, se nos ha dado a conocer. Ese pacto, amada iglesia, se nos ha mostrado día con día a través del mensaje, a través de la palabra. Y ese pacto sigue vigente, ese pacto sigue queriendo cumplirse en nosotros. Pero lo que Dios está haciendo, amada iglesia, es que nosotros podamos llegar hasta ese momento de poder reconocer en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, si realmente todavía nosotros seguimos siendo justos o no seguimos siendo justos delante de Dios. Dice en este otro versículo, en la Biblia Arthur 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces, el darte a conocer el pacto es a través
de la comunión íntima con el Señor. Ahora es el tiempo, amados hermanos, que comencemos a desarrollar ese espíritu de oración que debe estar en nosotros. Porque hay cosas que la misma iglesia, que el pueblo de Dios no conoce y que Dios quiere mostrarle, que Dios quiere hacerle ver, que Dios quiere revelarle. Y por causa de no tener esa intimidad, de no buscar el tiempo de oración y de intimidad con Dios, no podemos alcanzar a conocer las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Entonces dice ahí que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, a los justos, a los que buscan la intimidad. Hermanos, esto nos hace ver que si entonces tú no buscas la intimidad con Dios, tú no tienes intimidad con Dios, por más que hagas lo que hagas, delante de Dios no puedes ser justo. Así muchos de nosotros, aunque tengamos el tiempo completo para Dios, si no hacemos su voluntad no podemos ser justos. Y nada más se va a quedar tu actuar como obras delante de Dios. Pero ya Dios no las va a tomar en cuenta. Y por eso es que nosotros tenemos que saber, hermanos, cómo es que Él quiere darnos a conocer. Mira esta palabra dar a conocer, dice que es instruir, explicar, enseñar, para instruir y tener una alianza. Esta última palabra es una palabra que tú y yo, hermanos, debemos de tomarla. Porque como te decía yo en el versículo 14 de la Biblia, Arthur, la comunión íntima. Entonces cuando tú tienes una comunión íntima, una alianza con Dios, entonces lo que Dios va a hacer es darte a conocer sus propósitos, darte a conocer aún en los planes que Dios te ha integrado a ti, te ha metido a ti. Y uno de los planes más grandes que Dios tiene para ti, para toda tu familia, es que ni uno de los que están en tu casa se pierdan, amada iglesia. Pero de nosotros va a depender, porque a nosotros ya se nos dio a conocer. A nosotros ya se nos reveló el plan de Dios a través de su pacto, de la ley, de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Ya se nos dio a conocer que nosotros no vivamos justamente y que queramos vivir como queramos. Eso ya no va a depender de Dios, sino va a depender de ti. Porque el Señor, te vuelvo a repetir, Hebreos 1:1, Él ha hablado de muchas formas. Y lo ha hecho de muchas maneras. Y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y nos va a seguir anunciando. Y nos va a seguir revelando. Y nos va a seguir pidiendo que nosotros alcancemos el ser justos. Que alcancemos el tiempo del arrepentimiento. Que podamos alcanzar a reconocer que en verdad nosotros necesitamos su ayuda. Porque para eso el Señor, hermano, a cada uno de nosotros nos ha dado esa oportunidad de ser hijos de Dios. Otro punto dice que dar a conocer, dice, quienes son humildes, que desconfían de sí mismos y desean ser enseñados y seguir la dirección divina, a estos guiará en juicio. Esto es por la regla de la palabra escrita. Lo que te hacía mención, ya se nos dio a conocer su pacto. Ya como tú quieras vivir tu vida como cristiano o como cristiana, ya depende de ti, pero ya Dios te la dio a conocer. Y si tú estás viviendo haciendo maldad, el Señor en esta tarde te dice, iglesia, familia de Dios, regrésate, vuélvete a ser justo delante de Dios, pero para poder entrar a ese camino, primero tienes que arrepentirte y volver a traer esa bendición de Dios sobre tu vida. Depende de cada uno de nosotros, amados hermanos. Deuteronomio 29:29, Biblia al día, dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Qué importante es tener a un padre y a una madre que pueda indicarte el camino de la justicia,
Y conforme tú vayas creciendo, nunca te apartes de ese camino. Y vas a llegar a ver que la mano de Jehová de los ejércitos va a estar favoreciéndote en todo. No importando el tiempo que tardes, amada iglesia, no importando el tiempo que se tarde en que Dios pueda favorecerte, tú sigues caminando siendo justo, tú sigues mostrando siendo justo, sigue mostrando el anhelo, el deseo de tu corazón para hacer la voluntad de Dios, porque Dios no se va a quedar con nada, siempre te va a bendecir cuando tú estás tratando de ser justo delante de Dios. Dice Proverbios 25:2, la Biblia al día. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y la gloria de los reyes es investigarlo. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes es investigarlo. Creo que a Dios, más bien Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amados hermanos, el poder tener esa gloria de parte de Dios para poder investigar los asuntos a los cuales te conciernen a ti y a los cuales me conciernen a mí. Porque la Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Entonces todos tenemos esa oportunidad de investigar la bendición que Dios tiene para tu vida. Y solamente tú puedes investigarla a través de la palabra de Dios. Ahí es donde viene, ahí es donde está lo que tú necesitas. Ahí está por lo que tú estás clamando. Ahí está, amada iglesia, por lo que muchos de nosotros hemos pedido por años. Ahí está en la palabra de Dios. Si dice aquí que la gloria de Dios es ocultar el asunto, a ti como rey es investigarla. Y cuando tú investigas, entonces lo que haces es ver, conocer las bendiciones de Dios que tiene para ti y para con los tuyos. Y el Señor, hermano, lo que está haciendo es mostrarte día con día. Y no nada más va a venir a mostrar, no nada más va a venir, como decía ahí, a dirigir, a enseñar. Porque ya muchos fuimos dirigidos, ya muchos fuimos enseñados, ya muchos hemos sido metidos en ese camino, y el cual el Señor lo que hoy está haciendo es ya no nada más mostrarte, sino hacerte palpar esas bendiciones que Dios algún día habló acerca de ti. Bendiciones que a lo mejor hoy, amado hermano, tú todavía sigues clamando. Bendiciones por las cuales a lo mejor sigues pidiéndole al Señor. Pero no tarda el tiempo en el cual el Señor, si tú quieres ser justo, porque veíamos que el ser justo es un anhelo del corazón. No es de decir, ya quiero ser justo y ya lo vas a hacer, no. Tienes que ser metido en un proceso y tienes que ser continuamente pasado por exámenes que solamente Dios te va a permitir para crear un corazón justo delante de Él. Pero no temas, porque ahí el Señor va a estar contigo. No te amedrentes, porque ahí el Señor te va a dar la fuerza. Jehová de los ejércitos, Señor de señores, y el Espíritu Santo de Dios van a estar ahí para fortalecerte. Van a estar ahí para guiarte, para enseñarte y para decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Job 36:7 dice así la Biblia, al día. Cuida siempre de los justos, los hace reinar en compañía de reyes y los exalta para siempre. Ahí dice, comenzamos a reinar conforme a la mano del rey, es decir, conforme a la generosidad real. Lo que yo te decía hace un momento, que tú y yo vamos a comenzar, hermanos, a tener esa oportunidad delante de Dios cuando la generosidad de Dios esté de tu lado. Cuando tú comiences a tener ese tiempo de bendición de parte de Dios
y comiences a mostrar a los que están a tu alrededor esa bendición que Dios te ha dado. Es el tiempo en el cual Dios está haciéndote reinar, pero no en tu persona, no en tu conocimiento, sino en el de Dios. Y para eso, primero tenemos que comenzar con nuestro corazón. Si nosotros no reinamos nuestro corazón, no podemos reinar lo que Dios nos ha dado. Así es que hoy en esta tarde, amada iglesia, el Señor nos invita a que primeramente, antes de querer reinar lo que Dios quiere que reinemos, primero comencemos a reinar nuestro corazón. Primero decídete, amada iglesia, a reinar tu corazón. Primero decídete a decir no a la maldad, a decir no al pecado. Y hoy anhela en tu corazón el poder ser justo delante de Dios. Y que en el proceso que Dios te pueda meter, sea siempre aprobado para que la generosidad, para que la justicia, para que la misericordia de Dios, que la misericordia es el favor de Dios, siempre sea contigo, amada iglesia. Vamos a entonar una alabanza. Y antes de entonar esa alabanza, te voy a invitar que ahí en donde tú estás, cierres tus ojos y hoy oremos al Señor y le digamos: Padre, hoy estamos aquí, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Perdónanos si hemos creído, Señor, en años caminar siendo justos delante de Dios. Hoy sabemos, Padre, que tu justicia, Señor, va más allá de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros seamos pasados por esa luz, la cual no nos da, Señor, el poder ser justos delante de ti, en ese momento, Señor, tu obra maravillosa de misericordia sea con nosotros, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y tú sabes que hay muchos, Señor, hombres y mujeres que han estado luchando contra las cosas que no son tuyas, Señor. Hoy te envío, Señor, esa súplica para que seas tú obrando sobre cada uno de ellos. Y si hay maldad en el corazón, Señor, si no hay justicia en el corazón de tu pueblo, ten misericordia. Hoy no vamos a hacer lo que hizo Abraham, Señor. Hoy no te vamos a pedir por 50, por 40, por 45, por 30. Hoy te pedimos, Señor, por toda la comunidad que tú has alcanzado, que tú has salvado. Todos aquellos, Señor, que te han recibido en su corazón y que se han vuelto, Señor, y te han dado la espalda. Ten misericordia. Que este mensaje, Señor, pueda llegar aún a los lugares, Señor, que nosotros menos pensamos, pero que este mensaje llegue y alcance a aquellos que han vivido en maldad en este tiempo. Tú que has vivido en maldad, hoy el Señor te dice que Él ha dado su vida para salvarte, que Él ha derramado su sangre para que no te pierdas en esa muerte eterna. Tú no fuiste creado, dice el Señor, para perderte en el infierno. Tú fuiste creado para una vida eterna, para alabar y exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy sigamos pidiéndole al Señor, sigamos clamando al Señor, que su misericordia, que su favor sea con nosotros, que si nosotros hemos sido padres que hemos enseñado mal camino a nuestros hijos, malas cosas que a lo mejor nosotros no las vemos, hoy como padre le digamos: Señor, perdónanos. Ten misericordia de nuestra familia, de nuestras generaciones. Hoy haz tu obra maravillosa una vez más. Que este último tiempo, Señor, sea para rescatar a todos aquellos que tú has salvado, a todos aquellos que les has declarado unas palabras, Señor, de bendición, que has hecho un pacto con ellos. Señor, ayúdalos, que ellos puedan tomar nuevamente ese pacto, que puedan valorizarlo, que puedan tomarlo y amarlo y saber que eres tú, Señor, el que nos da esa oportunidad tan grande del que ser justo, así como dice tu palabra. Diga justo que le irá bien. Oh Rama cantará.
Señor, te damos gracias, Padre. Hoy que tú estás ahí mirando este video, hoy que tú estás ahí conectado, hoy en el nombre de Jesús te voy a invitar para que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero en este momento me arrepiento por cada pecado que he cometido. Y hoy, Señor, te invito para que tú reines en mi corazón, para que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, porque hoy se abren esas puertas de nuestros corazones para que el Espíritu de Dios venga, gobierne y reine nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, a toda idolatría, a toda hechicería, toda obra con las tinieblas. Hoy sean canceladas, Señor. Y a partir de este momento te pido, Señor, misericordia. Escribe, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor. Vivo para ti. Y en cada pasita, gracias, Señor, mientras haya aliento en mí, es maravilloso. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Puedas revocar leyes que no hay quien las pueda quitar. Para ti. Y en cada partida, mientras haya aliento en mí, de seguir viviendo conforme a tu Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada partida, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Aleluya. Dice la palabra de Dios, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aún lo escondido de Dios, nosotros tengamos la revelación por medio del Espíritu para conocer los grandes planes. Que aunque estemos en el tiempo final, todavía hay planes para ti. Esto no se acaba hasta que se acaba, así que cumple los planes de Dios y atrévete a vivir siendo justo delante de Dios, iglesia. Que Dios te bendiga, bendiciones. Y no se les olvide, hermanos, que sigamos orando por todas las peticiones, por todos los nombres que nos lleguen a las listas. Sigamos orando, hermanos. No nada más podamos hacerlo cuando estamos conectados. Creo que tenemos que hacerlo aunque no estemos conectados por medio de internet. Ahí en tu casa, dobla tu rodilla, ora al Señor, clama por las peticiones. Sabemos que son tiempos en los cuales las necesidades están aumentando, pero acuérdate que también el Señor está dando la fuerza y está doblando las fuerzas para aquellos que está haciendo despertar en ellos un espíritu de oración, de intercesión por aquellos que todavía tienen que ser alcanzados. Muchas personas se están yendo sin recibir a Cristo en su corazón. Y Dios lo que está haciendo hoy es habilitando. Hay un espíritu de evangelización que Dios está promoviendo y creámoslo, que Dios quiere ponerlo en nuestro corazón
para aunque al que sea el de las tortillas, háblale del Señor. Al de la tienda, háblale del Señor y llévalo a recibir a Cristo. Y ya de Él va a depender si esa gente se salva o no. Pero tengamos en nuestro corazón ese deseo y anhelo de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones.